Bienvenidos hermanos y hermanas, para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiendo esta clase de la Liahona. Fue extraída de la pasada conferencia general, es decir, de este mes de abril del año 2020. La clase se llama Recuerdos espiritualmente decisivos, por el elder Neil L. Andersen del Quórum de los 12 Apóstoles. Este discurso inicia con el profeta José Smith, quien 18 años después de la primera visión seguía siendo injuriado, calumniado, señalado, perseguido, y aún así él sintió el Espíritu Santo, sentía su influencia y nunca negó que había visto al Padre y al Hijo. Dice que su conciencia siempre estuvo limpia, y también dice que en el momento en que fue llevado a la cárcel fue como cordero al matadero. Aún así sentía paz en su corazón, porque él sabía que Dios sabía, que él sabía lo que había visto y lo que había sentido. Esta es una experiencia espiritual decisiva en la vida de José Smith. La experiencia del profeta José Smith fue una lección para nuestra propia vida. Es una forma de mostrarnos que Dios nos ama y que está con nosotros, y que también podemos tener experiencias espirituales decisivas en nuestra vida. Ahora, vamos a pensar un momento en nuestra propia vida mientras leemos dos experiencias espirituales en la vida de dos personas. Vamos a pedirle a Yelén y al hermano Julio Escandón que por favor no los lean. En casa pueden seguir con la lectura y acompañarnos. Un anciano patriarca destaca que tenía una insuficiencia en dos válvulas cardíacas. Le suplicó al entonces doctor Russell M. Nelson que lo interviniera, aunque en aquella época no había solución quirúrgica para la segunda válvula dañada. El doctor Nelson finalmente accedió a realizar la operación. Estas son las palabras del presidente Nelson: después de solucionar la obstrucción de la primera válvula, dejamos la otra al descubierto. Encontramos que estaba intacta, pero tan dilatada que ya no funcionaba como debía. Mientras la examinaba, recibió una clara expresión: reduce la circunferencia del anillo. Y le dije al asistente: el tejido de la válvula funcionará bien si logramos reducir el anillo lo más posible a su tamaño normal. ¿Pero cómo? Una vívida imagen acudió a mi mente, indicando dónde colocar suturas. Con un pliegue aquí y un ajuste allí, aún recuerdo esa imagen en mi mente con líneas punteadas en el lugar donde debía ir las suturas. Llevamos a cabo la labor tal como se había dibujado mentalmente. Probamos la válvula y vimos que la pérdida se había recurrido considerablemente. El asistente contestó: es un milagro. El patriarca vivió muchos años. El doctor Nelson había sido guiado y sabía que Dios sabía que él sabía que había sido guiado. Con lo que leí ahora, dice que el presidente Russell M. Nelson escuchó a su mente y obedeció a Dios, y por obedecer el patriarca pudo vivir muchos años más. Y el presidente Nelson supo que él sabía que Dios sabía que él sabía que había sido guiado. Pateri y yo conocimos a Beatrice Magre en Francia hace 30 años. Recientemente Beatrice me habló de una experiencia que tuvo un impacto en su vida espiritual poco después de su bautismo, cuando era adolescente. Estas son sus palabras: los jóvenes de nuestra rama habíamos viajado con nuestros líderes a la playa de La Canao, a 1 hora y media de Burdeos. Antes de regresar a casa, uno de los líderes decidió ir a nadar por última vez y se zambulló en las olas con los lentes puestos. Cuando salió del agua, los lentes habían desaparecido. Se perdieron en el mar. Al perder los lentes no podía conducir su auto y nosotros quedaríamos varados lejos de casa. Una hermana llena de fe sugirió que orásemos. Yo murmuré que orar no serviría absolutamente de nada y me uní de mala gana al grupo para orar, públicamente con el agua turbia llenándonos hasta la cintura. Cuando la oración acabó, estiré los brazos para salpicar a todos. Al batir la superficie del agua, los lentes llegaron a mis manos. Un poderoso sentimiento de que Dios realmente escucha y contesta nuestras oraciones penetró mi alma. 45 años después,
ella lo recordaba como si hubiese sucedido ayer. Beatriz había sido bendecida y sabía que Dios sabía que ella sabía que había sido bendecida. Después de leer esta experiencia, pienso que Dios, dentro de su misericordia, permite que tengamos estas experiencias para así bendecir nuestra vida. De esta experiencia que acabamos de leer, podemos sacar dos conclusiones. Una de ellas es que las experiencias decisivas surgen en diferentes momentos de nuestra vida. Y la segunda es que surgen de diferentes maneras a la medida de cada uno de nosotros. Es decir, que cada uno de nosotros puede tener experiencias espirituales diferentes, acorde a nuestras necesidades, acorde a nuestra vida. El presidente José Smith dijo que hay ocasiones en que esos sentimientos espirituales penetran en nuestro corazón, iluminándonos el alma. José Smith también explicó que algunas veces recibimos una repentina corriente de ideas y de vez en cuando un flujo puro de inteligencia. Tal vez en algún momento de sus vidas se han preguntado, ya sea en el pasado o actualmente, es decir, en el presente, si han tenido esas experiencias espirituales. De hecho, en algún momento han dudado si las han recibido o no las han recibido. Hubo un hombre sincero que se hizo también esta pregunta. El elder Oaks le respondió lo siguiente. Vamos a pedirle el favor a la hermana Yadira nos las lea. El presidente Dallin H. Oaks, a responder a un hombre sincero que afirmaba que nunca había tenido una experiencia así, aconsejó: quizás sus oraciones han recibido respuesta una y otra vez, pero usted esperaba una señal grandiosa o una voz tan fuerte que cree que no había recibido una respuesta. El Salvador mismo habló a un pueblo con fe extraordinaria, que fueron bendecidos con fuego y con el Espíritu Santo, y no lo supieron. Un pueblo en el libro de Mormón que había sido bendecido, que había tenido una experiencia espiritual en su vida y que no lo supo, que no lo sabía. Vamos a leer en Tercer Nefi 9:20 cómo se llama este pueblo. Y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo, así como los lamanitas fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo al tiempo de su conversión, por motivo de su fe en mí, y no lo supieron. Emily, ¿puede compartir sus sentimientos frente a lo que acabo de leer? Al igual que este hombre y los lamanitas, hay veces que recibimos bendiciones y no las notamos. Tenemos que darnos cuenta diario todas esas bendiciones que el Padre Celestial nos da, que aunque sean pequeñitas, pero son grandes a la vista de uno. Y bueno, yo estoy muy agradecida por eso. Por ejemplo, la salud, poder caminar, poder estar con mi familia, poder comer. Tenemos que ser muy agradecidos. Muchas gracias por compartir. El presidente Nelson, frente a esto, actualmente nos pide que ahora en nuestras casas, respondamos en nuestro corazón y en nuestra mente cómo lo estamos escuchando, cómo estamos escuchando el Espíritu Santo. Ahora, Ayelen, ¿te gustaría compartir con nosotros cuándo podemos escuchar estas experiencias espirituales en nuestra vida? Lo escuchamos en nuestro hogar, en las oraciones, en los himnos, en las escrituras, participando en la Santa Cena, prestando servicio, teniendo fe y yendo al templo. Acabamos de ver cómo lo estamos escuchando. Cada uno de nosotros tiene la respuesta. ¿Y cuándo podemos escuchar? Nosotros no podemos elegir en qué momento vamos a tener estas experiencias decisivas. El elder Eirin nos recuerda que esas experiencias nosotros no sabemos en qué momento van a llegar, pero que sí podemos prepararnos para recibirlas. Y que una de las formas de poder prepararnos es que esta noche y mañana podamos meditar, podamos orar y hacernos la siguiente pregunta. ¿Me envió Dios algún mensaje exclusivamente para mí? ¿Vi su mano bendecir mi vida o la vida de mi familia? También nos promete que si nosotros tenemos fe, obediencia, humildad y verdadera intención, las ventanas de los cielos se van a abrir. Es decir, vamos a tener esas experiencias en nuestra vida, la vamos a sentir, la vamos a experimentar. Y que también ellas pueden quedarse en nuestro corazón, en nuestros recuerdos.
Ahora vamos a ver el siguiente video donde podamos recordar para qué sirven estas experiencias espirituales en mi vida. Luego que las tengo y que las recuerdo y que se quedan en mi corazón gracias a la ayuda del Espíritu Santo, entonces, ¿qué puedo hacer con ellas? ¿Para qué sirven en mi vida? Podrían pensar en sus recuerdos espirituales de ese modo, con oración constante, la determinación de guardar nuestros convenios y el don del Espíritu Santo, vamos avanzando por la vida. Cuando las dificultades personales, la duda o el desaliento oscurecen nuestra senda, o cuando las condiciones del mundo que están fuera de nuestro control nos llevan a preguntarnos por el futuro, los recuerdos espiritualmente decisivos de nuestro libro de la vida son como piedras brillantes que ayudan a iluminar el camino que tenemos por delante, confirmándonos que Dios nos conoce, nos ama y ha enviado a su Hijo Jesucristo para ayudarnos a regresar a casa. Y cuando alguien deja a un lado sus recuerdos decisivos y están perdidos o confusos, los volvemos hacia el Salvador al compartir nuestra fe y nuestros recuerdos con ellos, ayudándolos a redescubrir esos preciados momentos espirituales que una vez atesoraron. Ahora vamos a pedirle al hermano Luis Turizo que nos comparta sus sentimientos acerca del video que acabamos de ver. Gracias por esta oportunidad que tengo. Y en cuanto a la pregunta de para qué nos sirven los recuerdos espirituales, en cuanto a lo que dice Leder Anderson en el video, esos recuerdos llegan a nosotros para darnos esa luz en esos momentos oscuros de debilidad, de necesidad, de dificultad o oposición. También ellos llegan a nuestra mente y a nuestro corazón y nos recuerda y nos hace sentir que el Señor está ahí, de que Él vive, de que Él es nuestro Padre, de que Él nos ama y que Él está pendiente de nosotros, tanto Él como el Salvador. Esos recuerdos nos ayudan a sentir esa paz, esa tranquilidad que quizás nos hacen falta y sobre todo la serenidad en esos momentos turbulentos que atravesamos. Yo sé que es así, porque a medida que he recordado mis convenios, a medida que he mantenido cerca de Él a través de la oración, esos recuerdos han llegado a mí y me han proporcionado la paz y la tranquilidad que he necesitado en estos días. Gracias, hermano Luis. En Juan 14:26 nos dice que el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, nos va a enseñar y nos va a hacer recordar todas las cosas. Y esta no es la excepción, el poder recordar esas experiencias espirituales que hemos tenido. Le vamos a pedir el favor al hermano Giordano Nobles que nos pueda compartir su testimonio o su experiencia de si se le ha ayudado y qué efecto ha tenido en su vida. Bueno, para mí las experiencias espirituales que he tenido en mi vida han sido muy importantes y de hecho han definido, diría yo que totalmente, las decisiones y el rumbo que ha tomado mi vida. En el libro de Mormón, la palabra recordad se menciona en muchas ocasiones y por eso yo personalmente considero que el recordar es un principio del Evangelio necesario para que nosotros podamos perseverar hasta el fin. En una ocasión en mi vida me encontraba en un momento muy difícil, no tenía personas cercanas, personas de confianza a mi alrededor, no tenía familiares a mi alrededor. Y en ese momento, pues necesitando mucho apoyo y no teniendo a alguien que pudiera brindármelo, recuerdo que tomé una hoja de papel y empecé a escribir todas las experiencias espirituales que había tenido en mi vida. Recuerdo que escribí experiencias espirituales desde que era muy niño, experiencias espirituales como personas que el Señor colocó en mi vida para que me brindaran una mano de ayuda, situaciones o acontecimientos que cambiaron el curso de mi vida. Incluso hay experiencias que pueden parecer muy insignificantes, pero que para cada uno de nosotros y para mí en ese momento lo eran, y también las escribí en el papel y pues logré hacer una lista muy larga de las experiencias en donde el Señor me había mostrado su mano y en las que el Señor me había ayudado. Entonces, al hacer esto me di cuenta que así como el Señor me había ayudado en el pasado, también podía ayudarme a superar esa situación en la que me encontraba en ese momento. Y así fue.
Y desde ese momento, en muchas ocasiones, me encuentro haciendo ese ejercicio. El ejercicio de recordar y mirar hacia atrás para darme cuenta de que así como el Señor me ha ayudado, quizás en una situación difícil en la que me encuentre, como por ejemplo esta situación en la que todos estamos, el Señor también nos puede ayudar. Pero el Señor desea, como menciona el discurso, de que así como Él nos ayuda, Él desea que nosotros sepamos que Él fue quien nos ayudó. Y esa es una forma de ser agradecidos. Si nosotros agradecemos al Señor en los momentos en que nos encontramos en dificultades, probablemente vamos a empezar a dejar de renegar, a empezar a dejar de preocuparnos, y ese agradecimiento de que el Señor siempre nos ayuda nos va a permitir permanecer en calma y tomar mejores decisiones para acercarnos más al Señor. Y cada vez que yo hago este ejercicio, a veces no solamente escribo, sino que miro fotografías, a veces voy a un libro de recuerdos, incluso objetos que tenga de esas situaciones, de esas experiencias espirituales, me ayudan a sentir, a recordar ese sentimiento que experimenté de esa experiencia espiritual, fortalecen mi fe para que pueda tomar mejores decisiones, para que pueda seguir en el camino que el Señor espera. Y sé que si cada uno de nosotros somos agradecidos y recordamos las experiencias espirituales que hemos tenido en nuestra vida, ese almacenamiento espiritual que tenemos, vamos a ser grandemente bendecidos y fortalecidos por el Señor. Y me fortalece. Gracias, Jordano, por compartir con nosotros tu testimonio. Quisiera terminar con una invitación que nos hace este apóstol a cada uno de nosotros. Así como hizo el hermano Jordano, que acabó de compartirnos su testimonio, él nos dice: atesoren sus recuerdos sagrados, créanlos, escríbanlos, compártanlo con sus familiares, confíen en que les han sido dados por su Padre Celestial y por su Hijo amado. Permitan que les den paciencia en sus dudas y entendimiento en sus dificultades. Les prometo que a medida que conozcan de buena gana y atesoren cuidadosamente los acontecimientos espirituales decisivos de su vida, recibirán más y más. El Padre Celestial los conoce y los ama. En verdad sé que esta invitación viene de Dios, con esos recuerdos decisivamente espirituales en nuestra vida, que sé que están en cada uno de nosotros y que hemos de escogerlo como esas piedras preciosas que están ahí para ayudarnos en estos momentos tan difíciles. Sé que si el Señor nos dice esto es porque es verdad, porque Él no miente, Él no varía, y lo que Él ha dicho, lo ha dicho y no se disculpa. Ruego que esta pequeña clase haya llegado a cada uno de nuestros corazones, y estas cosas las dejo dichas en nombre de Jesucristo. Amén.